Dios les bendiga, le habla su pastor Carlos Fuensalida. Estamos una vez más en esta hora frente a la palabra del Señor y también frente a estas pantallas para traerle a sus vidas la escuela dominical para este día domingo. Por lo tanto, quiero invitarlos a ustedes a que nos dobleguemos ante el Señor, meditemos un momento en su amor, en su misericordia, le pidamos perdón al Señor, que nos lave en su bendita sangre y nos revista el Señor de gracia para que vayamos confiadamente a sus plantas y podamos ir al Señor y pedirle que tenga de nosotros misericordia. Oremos al Señor. Te damos muchas gracias, mi Padre, en esta hora, al estar delante de tu presencia. Al venir a ti, Señor mío, venimos rogándote y suplicándote, Señor, tu misericordia. Pero también tenemos que darte gracias, lo que por gracia y misericordia hemos recibido. Todo tu amor, toda tu bondad y misericordia que usted ha volcado hacia nosotros. Gracias. Nos ha dado un hermoso día, nos ha dado vida y salud junto a nuestra familia. Gracias por estar en nuestro hogar, gracias por estar ahora frente a tu palabra. Bendiga usted nuestras vidas, perdone nuestros muchos pecados, lávanos en tu preciosa sangre, mi Señor. Bendícenos, Señor, en gran manera, llénanos de tu gracia y también danos la enseñanza a través de tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, en gran manera, a través de tu Santo Espíritu, reveles tu palabra a nuestra vida, úsale por misericordia, como también prepara cada corazón, cada vida, que al recibir tu palabra reciba los conocimientos necesarios de ella y puedan conocerte más aún a ti, Señor. Todo te lo rogamos y te lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Estamos, hermanos amados, ya en esta hora, en esta escuela dominical, estamos en 2 de Corintios, en el capítulo 10. Hemos comenzado la escuela pasada, tuvimos el capítulo 10, los primeros 6 versículos. Ahora vamos a tener del versículo 7 al 11. Versículo 7 al 11. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 7 al 11. Así que quiero invitarlos a que demos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hecho, estando presentes. Amén. Añada el Señor bendición a la lectura de su palabra, hermanos amados, y Dios les bendiga en tan grande manera. La semana pasada estábamos viendo el uso de las armas espirituales que el Señor nos estaba dando, hermanos queridos, como Pablo usa una terminología militar para explicar que aunque nosotros andamos en la carne, decía el verso 3, no militamos según la carne. Y allí el Señor nos mostró, y vimos en la escuela pasada, el apóstol Pablo en Efesios 6, ahí nos mostró, hermanos queridos, un atuendo militar desde la cabeza, que es el yelmo de la salvación, hasta el calzado, que es el apresto del evangelio. Todas son de protección, de resguardo, pero hay una sola, y encontramos otras también después. Hay dos armas que el Señor nos da como soldados suyos, que son para la defensa. Una es para protegernos, el casco, el pectoral, el escudo de la fe, el calzado, todo eso son para la defensa, para yo protegerme, cubrirme. Y las otras son para salir a pelear, para yo enfrentar al enemigo. Y son dos: la palabra, que es la primordial, y la oración. Usted tiene que tener estos dos elementos en su vida. Si no los tiene, tiene que practicarlos.
Y ahora cambia y va cambiando de tema el apóstol, porque acuérdense que estamos en la defensa del ministerio del apóstol Pablo, y entramos de lleno a esto, y va a hablar precisamente de una pura palabra que es la apariencia. Dice el verso 7, miráis las cosas según la apariencia, no las apariencias, en singular, según la apariencia. ¿Qué es lo que usted ve cuando ve a una persona? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando vemos a una persona? Mis ojos miran a una persona y nosotros como seres humanos que somos así nosotros, calificamos la apariencia sin siquiera a veces escuchar lo que la persona está hablando por su boca. Vemos una persona y ya inmediatamente nosotros conformamos y nos armamos una idea del tipo de persona que nuestros ojos están viendo. Y los grandes errores de toda la humanidad siempre ha sido la apariencia. Lo hicieron con Cristo, lo han hecho con los ricos, lo han hecho con los pobres, lo han hecho con todo el mundo. Hombres, mujeres, viejos y jóvenes, con todo el mundo, y tenemos que hablarlo así, en primera persona lo hemos hecho. Siempre nosotros juzgamos por la apariencia. Y el apóstol Pablo inmediatamente empieza a decirnos, miráis las cosas según la apariencia. Acuérdense que el apóstol Pablo tiene una acusación, lo vimos en la escuela pasada, tiene una acusación, es que es débil. Es débil. Este apóstol como que no tiene pinta de apóstol, y esa es la debilidad, porque en la carne, el apóstol, acuérdense que tiene sus años, el apóstol no es un muchacho de 30 años, el apóstol ya tiene sus años. Por lo tanto, fue tan humilde cuando él se convirtió al evangelio, no era ese hombre que iba camino a Damasco, no era ese hombre que estaba dando el visto bueno cuando estaban matando a Esteban. Gallardo, imponente, arriba su cabalgadura, un hombre que su persona infundía temor. Cuando Cristo lo convierte y convierte su corazón, su cuerpo, su carne, su espíritu, sus pensamientos y lo convierte, él se convirtió de tal manera que era humilde en presencia, era muy humilde, poderoso en la palabra, poderoso en la enseñanza, pero usted lo miraba aparentemente, era una persona que no mostraba más allá. Entonces, para muchos cristianos que lo criticaron en Corinto, Pablo era muy débil, no mostraba, no era como Apolo. Apolo era un expositor de la palabra, porque era muy buen predicador, Apolo, y mostraba una personalidad y una apariencia, hermano amado, imponente físicamente. Entonces la gente se encanta. La gente queda maravillada, y por eso que vienen todo este tipo de cosas que el enemigo hace en el mundo. La gente que cuida su cuerpo, porque la apariencia para muchos es importante. Las mujeres aquí, las damas me entenderán muy bien, pero también hay hombres que son muy vanidosos, y no quiero decir que las hermanas son vanidosas, pero ustedes van a entender que todos nosotros hemos sido enseñados que debemos cuidar nuestra apariencia. Está muy bien, yo también se lo enseñé a mi hijo como el Señor me enseñó a mí. Enseñar a mis hijas la apariencia. Tú debes andar peinada, correctamente vestida, ordenadamente. Son las apariencias físicas, y cómo debemos vestirnos moderadamente, de acuerdo a lo que el Señor nos bendice. El problema está no es en cómo usted se viste, el problema está no es en lo que usted represente o lo que vea en usted. El problema está en que nosotros juzgamos esa apariencia. Como nosotros cuando llegamos aquí, varias hermanas a mi esposa le dijeron que a ella le gustaba tanto una pastora que usaba una chancletita, que usaba una pintorita y un moñito amarrado con elástico atrás, y no se pintaba nada ni se arreglaba. Era tan humilde esa pastora. No sé de qué pastora me estaban hablando, pero así nos hablan. Porque yo las pastoras que conocí de aquí no tienen esa apariencia. Entonces, las personas juzgan
por la apariencia. A mí me enseñaron que yo debo vestir bien, con lo mejor que Dios me ha dado. No me encalillar en un terno de 10 millones de pesos, pero sí me he comprado ternos por 40 lucas, o un abrigo que me costó 1 luca, para verme bien. Entonces, las apariencias. Pero aquí al apóstol lo están catalogando a él, su ministerio, por la apariencia. ¿Cómo va a ser un buen apóstol si no tiene pinta de apóstol? ¿Cómo va a ser un buen pastor si no tiene pinta de pastor? ¿Cómo va a ser predicador si no tiene ni pinta de pastor o de predicador? Entonces el apóstol dice, miráis las cosas según la apariencia. Y nosotros aprendamos, porque el título en esta escuela dominical dice, no juzgo por las apariencias. Y nosotros aprendamos a no juzgar por las apariencias. Es importante que yo y usted aprendamos a no juzgar por las apariencias. A no juzgar. Una persona que es demasiado callada, incluso aquí en Chile nosotros somos muy demasiado atropellador. Una persona que es demasiado callada, este es tonto. Una persona que es demasiado despierta, este es vivo, nos viene a hacer los lesos, nos viene a engañar. Siempre nosotros, hermanos amados, vamos a la apariencia sin escuchar primero a la persona lo que está hablando por su boca, sino que antes de hablar nosotros miramos y ya nos figuramos quién es esa persona. Una persona que llegó con un auto nuevo, es rico. No, si le ha ido bien, tiene un buen trabajo y ha sido más inteligente que nosotros, juntó plata nomás. Nada más que eso. Nada más que eso. Entonces, el Señor nos enseñe, pero, el Señor siempre nos enseña. Yo aprenda, usted y yo aprendamos a no juzgar las apariencias. No. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo en este mismo verso, porque esta es la primera parte de este verso. Dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Si alguno está persuadido, quiere decir, si uno está convencido que yo soy de Cristo, dice, esto también piense por sí mismo. ¿Qué debe pensar por sí mismo? Que como Él es de Cristo, si yo creo que yo soy de Cristo y soy convertido, dice una obra en mi vida y yo tengo a Cristo en mi corazón, yo soy humilde, porque algunos dicen eso, yo soy humilde, yo no tengo esa apariencia, yo sí que soy hijo del Señor. Entonces dice el apóstol que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. No porque una persona ande andrajosamente vestido y mal vestido, quiere decir que es de Cristo porque es humilde, porque se viste humilde. Y una persona que viste bien, porque nosotros siempre juzgamos la vestidura. Dice un adagio, no porque use sotana es cura. Pero también dice un adagio, debajo de una mala capa se esconde un buen torero. Por las apariencias. Por las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Un día alguien me dijo, alguien que no es de la iglesia, me dijo, usted tiene pinta de pastor, porque el otro, y habló de otro consiervo, es que otro que usa este otro atuendo, que el pelo, que la barba, que el bigote, que el short, que la zapatilla, que la guayana, y al final me lo describió, sin decirme el nombre, yo supe quién era, entonces me describió un personaje ese no tiene pinta de pastor. Pero acuérdese que debajo una mala capa se esconde un buen torero, a veces. Porque la apariencia engaña. La apariencia engaña. La sotana no hace al cura. ¿No? El terno y la corbata no hace al pastor. La chalita y la pintorita y el moñito amarrado con elástico no hace una pastora humilde.
como fuimos nosotros catalogados, y a lo mejor usted también ha sido catalogada, no, esta señora, este gallo que tiene tanto, que el minero, que el que traje la oficina, ya claro, y por eso, y nos catalogan por la apariencia. Usted y yo sabemos que somos de Cristo, y estamos persuadidos en aquello, convencidos de que somos de Cristo. Pero también el apóstol dice que los otros, que no tienen a lo mejor la misma apariencia que yo, también son de Cristo. A mí me tocó ir a Perú y a Bolivia. Ustedes saben, aquí estando en la iglesia aquí en Chañaral, el Señor me comisionó a ir he ido 2 veces, parece, a Tacna, y una vez a Santa Cruz de la Sierra, ahí en Bolivia. En esos sectores, y sobre todo ahí en Santa Cruz de la Sierra, lo que es la serranía, la parte de arriba, ahí la gente cristiana no andan como nosotros. Por eso fuimos nosotros en el día, no andábamos de terno y corbata. Allá el pastor, el que a cargo de nosotros, que ya tenía experiencia ya, el pastor Vivanco de Temuco, él fue pastor en Bolivia también. Entonces nos dijo: pastores, no andemos tan elegantitos con nuestros ternos aquí, andemos de sport durante el día. Y en la noche, para el culto de la noche, pongámonos nuestros ternos. Amén. Para nosotros fue también muy bueno, porque allá es caluroso. Porque la gente allá no tiene costumbre de usar ternos, los varones. Y las damas, yo estoy hablando de la gente que vive para la serranía, que son los indígenas, no tienen costumbre de usar trajes, no van al mall a comprarse un traje. Por lo tanto, su apariencia externa, como nosotros los evangélicos y sobre todo los metodistas pentecostales estamos acostumbrados en Chile, porque esto se ve en Chile, como estamos acostumbrados en Chile, ellos no son así. Entonces, para que, nos dijo nuestro pastor, para que ellos no se sientan minorizados, no se sientan menoscabados por la apariencia, sino que lleguemos a ellos igual. Así que nosotros hicimos un trabajo muy bueno allá con los pastores que andábamos realizando la primera conferencia en Bolivia. El Señor nos dio esa bendición de ir a instaurar la primera conferencia, que vemos la historia de Bolivia allí, su pastor ahí también, pero de una forma humilde y sencilla. Porque aquí tenemos que decir, como a veces algunos nos han dicho, Dios mira el corazón. Correcto, Dios mira el corazón, pero nosotros también decimos, Dios mira el corazón, pero Dios me manda también a vestirme conforme Dios las fuerzas que me haya dado Él. Si Dios me ha dado un poquito de plata y puedo ir a comprarme una camisita, una corbatita, un vestoncito, amén, lo puedo hacer. Ahora, si no tengo los medios, con lo mejor que tenga. Así hemos sido enseñados. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Por lo tanto, usted, el Señor le está enseñando en esta hora. Usted que se cree ser de Cristo, tiene que entender que otra persona que dice yo soy de Cristo, usted tiene que creerle. No mire su apariencia. No mire su apariencia. No mire su apariencia. Si hay otra persona hablando de Cristo, si hay otra persona invocando el nombre de Dios, si hay otra persona alabando el nombre del Señor, no mire su apariencia, no mire el letrero. Nosotros a veces, no, estas iglesias, a veces uno viene y descalifica y dice, esta iglesia es chiquitita, ¿estará el Señor ahí? Sí, acuérdense que la Escritura dice, donde hubieran 2 o 3 reunidos en mi nombre. 2 o 3 reunidos en mi nombre. Así que aquí no hay iglesias chiquititas y iglesias grandes. Si hay personas que están reunidas en el nombre del Señor, son de Cristo. Así que nos bendiga el Señor en gran manera. Las apariencias. El versículo 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Mire lo que el apóstol, la palabra que está usando aquí en el verso 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, y aquí está hablando la autoridad, porque la descalificación que la iglesia de Corinto estaba usando contra el apóstol Pablo, que no tenía apariencia, era usado en las cartas, pero en presencia corporal física no tenía la osadía que tenía en las cartas.
Y acuérdense que la escuela pasada, que fue un poquito larga, pero quise dar a explicar que el apóstol Pablo era como un padre bonachón. ¿A qué padre le gusta castigar a sus hijos? ¿A qué padre le gusta usar la vara contra su hijo? A nadie, hermano amado. Yo creo que no hay ningún padre que por solamente el gusto quiere castigar a su hijo. No, de ninguna manera, hermano amado, de ninguna manera. No hay ni un padre que quiera solamente por gusto castigar a su hijo. No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Todavía dice, porque aunque me gloría algo todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, pero dice para edificación. Aquí hay la autoridad debe ser para edificación, para edificar. No para destruir, para edificar. Aunque sabemos que para edificar hay que primeramente destruir algo. Ahora, si no hay nada construido en ese terreno, tiene que ser tierra el terreno. Siempre hay algo que excavar, siempre hay algo que destruir un poco. Pero la autoridad fue dada para construir, para edificar. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces Pablo está usando la inteligencia. Si llegaba con esa osadía a la iglesia y le echaba la autoridad encima, yo soy el apóstol Pablo, que se han creído, como a veces ha pasado, y hay hermanos que contentos, no, mi pastor saca la espada y los reta a todos, y es como un padre, porque una vez estaba un pastor hasta le pegó un chachazo a un cabrón, y dijo, ¡pah! ¿Qué te has creído? Yo soy como un padre, yo te bauticé aquí y allá. Otros han echado familias para afuera. Entonces, ¿qué cuenta hay que dar? Yo tengo la autoridad, usted también. Yo me acuerdo, mi abuelo, mi abuela, ellos tuvieron un hijo, un tío mío, que a los 16 años se fue de la casa. Él era un poco rebelde, él lo reconoció, yo lo vine a conocer cuando llegó ahora, un par de años antes que muriera mi abuela. Él llegó el año 2007, mi abuela murió el 2008. Y él había desaparecido a los 16 años. Mi abuela murió de 107 años, así que imagínense la edad que tenía mi tío. Él lo vino a conocer y conocimos su historia. Él se fue por el duro trato de mi abuelo y de mi abuela también. Diariamente. Claro, él no era como mis otros tíos, como mi mamá, que eran obedientes. Acuérdense que antiguamente hablaban una pura vez nomás los tatas, y si alguien lo decía, el charchazo, el palo, el correazo inmediato. Y a los 16 años tomó una decisión que en aquella época alguna gente tomaba. Y se vino del sur, para no llegar hasta Antofagasta, para el año 73, pasó para el otro lado, para Argentina. Y allá vivió toda una vida. ¿Por qué? Por el maltrato. Entonces es fácil imponer el que tiene autoridad, y usted lo ve en la empresa, lo ven en muchos lugares, en oficinas, sea donde sea, donde siempre hay jefes que abusan de la autoridad. Y a algunas personas en la iglesia les gusta que el pastor abuse de la autoridad. Este sí que es pastor, que él raya la cancha, bien rayado, y aquí es estricto. Yo conocí pastores estrictos, que parecieran severos, pero no tenían ni idea de la palabra. Entonces hay personas que se quedan, no, este sí que es pastor, este sí que es jefe, este sí que es bueno, porque usa la autoridad, me gusta porque es autoritario y raya la cancha, y nadie lo pasa a llevar. Pero Pablo usó esto. Pablo tenía herramientas suficientes. Y como tenía tantas herramientas Pablo para usarlas, ¿sabe lo que él hacía? Los perdonaba. ¿Sabe lo que hizo con la iglesia? Lo que hizo Cristo. Los perdonó. Cristo teniendo toda la autoridad del mundo. Cristo siendo el Todopoderoso, y que lo mostró hacer andar a un paralítico, demostró dándole vista a los ciegos, demostró destapándole el oído a los sordos, sanando a la mujer con flujo de sangre. Hizo mucho, echando fuera demonios como el Gadareno, haciendo muchos prodigios. Tenía un poder extraordinario. ¿Y qué hizo con aquellos que lo juzgaron por la apariencia? Los perdonó. Pablo hace lo mismo. A Corinto los perdonó, no abusó de la autoridad.
Y de eso yo tengo que aprender, y usted también tiene que aprender. Porque esta enseñanza es para todos nosotros, tenemos que aprender. No abusar de la autoridad. Ah, este pastor es tonto. Ah, este hermano es tonto. Mire, no aprovecha la autoridad que tiene. No. Yo soy seguidor de Cristo y usted también. ¿Qué hizo Cristo cuando lo abofetearon? ¿Qué hizo Cristo cuando su rostro se lo desfiguraron a golpes? ¿Qué hizo Cristo cuando le coronaron su cabeza con una corona no de oro, ni de plata, ni de fierro, sino que de espina? ¿Qué hizo Cristo cuando lo clavaron en la cruz? ¿Qué hizo Cristo? ¿Buscó la autoridad que tenía y los derribó a todos? Poderoso era para mandar a buscar una legión de ángeles y lo hubieran defendido. Pero, ¿qué hubiéramos pensado los seres humanos de Dios? Jesús nos predicó con el mejor ejemplo. Y Pablo aprendió del mejor maestro, el que lo llamó Cristo. ¿Y usted de quién está aprendiendo? Que me gusta ese pastor, que por eso me gusta esa iglesia allá, porque hay autoridad, ahí sí que hay autoridad, y grita el pastor, y reta a los hermanos. Al final, ¿por qué caminan esos hermanos? ¿Por miedo? ¿Por miedo? ¿O porque tienen a Cristo en su vida? Por eso las apariencias, hermano amado. Porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad, Pablo decía, yo tengo autoridad, así como soy osado en las cartas, puedo ser usado cuando yo llegue allá, puedo ser osado también con ustedes. Pero el apóstol Pablo era un bonachón, era un hombre muy sano, muy bueno, teniendo él la autoridad en su mano de poder hacerlo. Alguien me dijo un día, no, pero si abusó un día de la autoridad y reprendió a una niña, a una mujer, porque lo estaba diciéndole que era siervo de Dios y reprendió al demonio y ahí usó la autoridad, sí, pero usó la autoridad no contra la niña, sino que dice la Escritura, contra el demonio que estaba en ella, que era un demonio de adivinación. Contra eso Pablo era feroz. Ahí sí que imponía la autoridad que Cristo le había dado. Para predicar contra el pecado, ahí Pablo ponía toda la autoridad. Para predicarle al mundo y mostrar que Cristo era el verdadero Dios del cielo y la tierra, ahí Pablo tenía autoridad. Pero cuando había que corregir a alguien, a la iglesia, teniendo la facilidad de imponer su autoridad apostólica sobre todo ello. Porque aquí explica, en estos versos va a explicar que él fue el primero que llegó ahí, pues fue el que les predicó a Cristo. Podría haber tomado una vara y haberlos a todos guasqueados. ¿Qué hace? Yo soy como un padre, yo los traje a Cristo. Pero no. ¿Cómo usa usted su autoridad? ¿Cómo usa usted la autoridad en su casa? De repente, porque Dios lo explica en la Escritura. Al hijo que ama lo exhorta, le habla. Al hijo que ama lo reprende. Ya pues, te voy a pegar a la otra. Es una reprensión. Cuidado, no hagas más esto, que si no a la otra te va a salir. Ya la tercera, ya cuando le colmó la paciencia ya, ¿qué dice? Lo castiga. Pero usted y yo, como Cristo, como Dios, lo hacemos con amor. No andamos usando, algunos usan esta trilogía, la usan al revés. Primero castigan, después reprenden y al final le hablan. No, el Señor primero le habla. ¿Le habla una vez? No. Pasa el año hablándole el Señor. Pasan 2 años, 5 años hablándole. Después viene una reprensión. Y muchas veces nosotros llegamos hasta la reprensión, nunca hasta el castigo. Alguien me dice, mire, si pasa que estoy castigado porque estoy enfermo tanto tiempo, eso no es un castigo. Esas son partes de las pruebas, que eso son otra cosa, ese es otro tema. Entonces, pudiendo él abusar de su autoridad, no lo hace. Entonces dice, la cual el Señor nos dio para edificación. Entonces Pablo está usando la inteligencia. Si él quiere edificar una iglesia, si él está construyendo una iglesia y quiere que muchos más lleguen al Evangelio, si lo reprende y abusa de su autoridad, se le van po.
Sí se van porque el pastor no abusa la autoridad y otros se van porque el pastor abusa la autoridad. No hay cómo entenderlo. Pero él está usando esto. Y usted tiene que entender eso. Usted tiene que abusar, pero no de la autoridad. Porque así como usted siembra, es lo que va a cegar un día. Usted siembra vientos, usted sabe lo que va a cosechar, tempestades. Entonces, para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, dice. No me avergonzaré. Si yo no uso mi autoridad ni abuso de ella, es porque Dios me llamó para construir una iglesia, para edificar una iglesia. Yo quiero a usted enseñarle. Es como el Señor nos enseña a nosotros con cosas tan básicas. Con la paciencia, con la humildad, con la sencillez, con la bondad, con la misericordia, con el amor. Nunca palo, nunca guascazo, sino con inteligencia. Las pruebas vienen ¿para qué? Para que yo vaya regando la plantita de la paciencia. Y me golpean la puerta para a ver si yo hago misericordia y del amor que Dios me ha dado lo comparto también con otros. No anda con un palo el Señor, no. Que Dios le bendiga a usted. Para que nunca abuse de la autoridad. Nunca. A veces dan ganas de retar a alguien. Claro que dan ganas de retar. Pero no. A veces a mí se me cataloga que yo siempre ando serio y pareciera que yo hablo enojado porque yo estoy acostumbrado a hablar fuerte. No me han visto nunca enojado. El día que me vean enojado, pregúntenle a mi hijo mayor o a mis hijas. Ahí ellos le van a decir quién es el papá enojado, pero es como papá. Alguna vez. Pero a la iglesia, retar a algún hermano jamás. No. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Verso 9 dice lo siguiente: para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. Y eso es importante, para que no parezca que yo les quiero amedrentar por las cartas. Por eso que ellos decían, claro, el apóstol Pablo escribe cartas osadas, como que un gran hombre, pero su apariencia es débil, pues. Es pura apariencia, ¿no? No, dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar. Él quiere edificar, no amedrentar, porque amedrentar la persona andaría por miedo sirviendo a Cristo. Y Dios no tiene ningún esclavo en la iglesia. Dios no tiene a ninguno amedrentado en la iglesia. Si no hacía esto, ya sabes ya lo que te va a pasar. 1000 maldiciones, porque así a veces hay pastores y pastoras que amenazan con maldiciones. Las maldiciones te van a llegar. No, las consecuencias van a llegar. Esas no son maldiciones, son consecuencias. Son consecuencias. El que obra mal, la consecuencia de obrar mal, la consecuencia de sembrar poco, la consecuencia, como dije recién antes, un adagio, la consecuencia de sembrar viento. Esas son consecuencias, no son maldiciones. A veces se confunden algunas cosas. No. Dios no va a maldecir a uno de sus hijos. Jamás, hermano amado. Ni al diablo. Los ángeles ni al diablo maldijeron. Por eso que uno tiene que usar aquí a veces, no, que me puede venir alguna maldición. ¿Qué maldición le va a llegar? Hay que tener cuidado con algunas palabras que usamos nosotros. Es que Dios me puede maldecir. ¿Por qué te va a maldecir si hoy día estás diciendo que tú eres hijo del Señor? Es que yo soy un pecador, es que yo tropecé. ¿Y quién no ha tropezado? ¿Usted cree que Dios dijo, este es un maldito porque adulteró contra yo que lo tengo bendecido, lo puse como rey y le di todo un reinado, lo enriquecí, lo hice próspero y adulteró contra mujer, así que va a ser un maldito? No, pagó la consecuencia de su pecado. Eso sí, pagó la consecuencia de su pecado. El Señor le dijo por Natán, así como tú mataste a espada a Uría Eteo, que era el esposo de la mujer con cual él había adulterado, así nunca más la espada se apartará de tu casa. Y eso pasó, ¿dónde lo cosechó eso? Con sus hijos. Con sus hijos. Con su familia. Pero él, ¿cómo murió? No murió por espada, murió de viejito. Dios no lo maldijo. Y después de eso, Dios viene y dice, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Si hubiera sido que Dios lo hubiese maldecido por el adulterio que cometió,
No hubiera dicho encontrar un hombre conforme a mi corazón. Por eso, cuidado, hermano amado, Dios no maldice a sus hijos. ¿Maldecería usted a su hijo? ¿Le diría maldito a su hijo o a su hija, aunque esté preso en la cárcel? Yo no he visto nunca a una mujer o un papá que maldiga a su hijo aunque sea un delincuente. Nunca. Nunca. Yo tengo familia, hermano amado, que son que han andado en las rayitas de la justicia. Ahí. Y tengo familia que han estado presos. Pero nunca he visto a sus madres, me salió un hijo maldito. No. Oran y ya han llorado por sus hijos. Han orado a Dios por su hijo para que Dios los perdone. Dios nunca a sus hijos, y eso escúchalo bien, nunca a sus hijos los ha maldecido. Dios maldijo una higuera porque él tenía hambre y fue a comer. Nunca más fruto salga de ti, dijo, y nadie más coma de ti. Y se secó al instante esa higuera. Pero a un hombre, a una mujer, a sus criaturas hechas por sus manos, Dios nunca lo ha maldecido. Entonces usted no diga que Dios le puede maldecir, no. Usted va a pagar la consecuencia de su culpa, de su falta, de su pecado. Eso sí. Entonces dice el verso 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar. Dios, hermano amado, no tiene a nadie amedrentado, ni a mí, que soy pastor. Pobre de ti. No, yo voy a pagar la consecuencia de mi error. Si yo no obedezco a Dios, usted sabe que la desobediencia tiene un pago. Pregúntenle a Adán, po. ¿Ha leído la historia de usted? ¿Cuál fue el castigo por no obedecer? ¿Cuál es el castigo para usted por no obedecer? Toda desobediencia tiene un castigo. No es una maldición, es un castigo. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, no hay nadie amedrentado. Nadie. Si usted es hijo de Dios, los demás también lo son. No nos juzguemos por la apariencia y no hay ninguno de nosotros que camine en la iglesia amedrentado, amenazado, asustado. No, Señor. Acorralado, porque si no, Dios me puede maldecir. No, hermano amado. Dios le bendiga, Dios le dé de su gracia en tan grande manera, para que podamos entender, para que podamos, hermano amado, comprender que el Señor, hermano amado, nos trajo para bendecirnos, no para maldecirnos. No importa que usted caiga, no importa que usted, hermanos amados, cometa errores, no, sino que el Señor le trajo a usted para bendecirle. Perdónenme que voy a cargar esto. Así que Dios sea con nosotros, Dios le bendiga a usted en tan grande manera y Dios nos dé la gracia para que seamos hijos fieles al Señor. Hijos fieles. Usted es un bendecido. Si mi Señor lo corrige, es porque es hijo. Es hijo. El versículo 10 dice lo siguiente: porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Mire lo que dicen las cartas que le enviaron al apóstol y lo que decía la gente de él, no la gente mundana, los hermanos de la iglesia de Corinto. Porque la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes. Las del apóstol Pablo cuando la envía, son duras y fuertes. ¿En qué sentido? Que Pablo está corrigiendo. Eso no es un castigo. Cuando usted corrige no es un castigo. La corrección es una bendición. La corrección es una bendición. Un día un maestro en la construcción, que yo trabajaba en eso, se enojó porque llegó el trazador. Yo fui trazador, no sé si se usará todavía porque muchos años que no trabajo en construcción. El que viene después del topógrafo. ¿Qué es lo que hace un topógrafo en terreno? Pone los hitos, pone la numeración geográfica, el GPS, y es el trazador, en este caso yo, el que interpreta los planos y los desarrolla en terreno, junto con el ingeniero, por supuesto, o el jefe de obra. Y un maestro estaba levantando un muro, una cosa aquí, y llegó un día el trazador y le dijo: maestro, este muro está chueco. Ah, pues usted no es jefe, usted es el trazador, no. Ah, ningún problema. Fue a buscar al jefe, el jefe de obra los trajo, el jefe dijo: este muro está chueco. El jefe le dijo: hay que corregir esto. Pero ¿cómo voy a echar esto abajo? Tiene que corregirlo.
¿Y qué significaba corregir un muro de ladrillo? ¿Qué significaba corregirlo? Echar abajo el muro y empezarlo de nuevo. Porque estaba desaplomado 3 centímetros. Y 3 centímetros a 1 metro son 3 centímetros, pero en 2 metros ya no son 3, van a ser 6. Y las casas normalmente los muros tienen 2 metros 40, 2 metros 20, algunas casas. Y 6 centímetros es mucho. Dijo, no, esto hay que corregirlo. Y corregir significa deshacer lo que se estaba haciendo. No era un mal maestro. Se le corrió el viento, que se llama, que le estaba firmando las reglas, alguna cosa, algo pasó. Eso es corregir. Aunque tenga que desarmar, pero tiene que hacerlo bien, porque después cuando tenga que entregar la casa, se la van a rechazar. Por eso que la corrección es para el futuro, esté todo bien. Al presente parece, no, que tengo que deshacer, me voy a atrasar con la pega. No importa. Pero hágalo correctamente bien. Entonces dice el apóstol, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. ¿Por qué lo criticaban por las cartas duras y fuertes? Porque corregía. Porque estaba dando una enseñanza. Él nombraba el pecado como era, el adulterio, la fornicación. Acuérdense que en Corinto, y lo vimos en la primera carta a Corinto, mis hermanos, había, fornicación y el adulterio ahí estaba, pero como la nata, hermano amado. No era que un hermanito andaba escondido, habían muchos ahí. Entonces, el pecado era fuerte. Se dividió la iglesia. Acuérdense que la iglesia en Corinto se dividió. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. En 4 fracciones. Se dividió la iglesia. Entonces Pablo tiene que corregir. Cuando hay, hermano amado, que corregir algo, que no es algo somero, no es una rayita, no es una cosita, una mala palabra. No, es una desviación total hacia el pecado, abiertamente, como el adulterio o la fornicación. Eso hay que corregirlo inmediato. Inmediato. Y esa es la labor del pastor, no del hermano o de la hermana. Si el hermano se da cuenta, tiene que orar y que Dios le dé gracia a su pastor para que corrija eso. Y nosotros los pastores lo hacemos. Cuando llegan nuestros hermanos a la iglesia, dice, hermano, el pastor habla con ellos. Y por supuesto eso no se puede corregir así como alguien quisiera. No, llegó así y mañana tiro al registro. No, hay proceso, hermano amado. Y por eso que el pastor no tiene que darle explicación a nadie, solamente al Señor, porque delante del Señor se toman acuerdos. Vamos a corregir esto, vamos a estar aquí y vamos a ir paso a paso hasta que lleguemos a ese punto. Y así lo hemos hecho en nuestra iglesia. Hemos tenido hermanos así y así lo hemos hecho, gracias al Señor. Y hemos llegado a buen puerto. A buen puerto, y eso es bueno. A la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Por qué la presencia corporal del apóstol Adel? Ya lo he explicado varias veces. Porque él era humilde, hermano amado. Él era humilde. Él no quería que el hermano se sintiera pasado a llevar. Él prefería escribirle una carta un poquito fuerte, pero de presencia física. Él no quería ser osado con el hermano, porque si no, el hermano se iba a enojar, se iba a ir y se iba a ir. Porque hasta el día de hoy pasa eso. Entonces mejor usted, a buen entendido, deje que el Señor lo corrija por la palabra de Dios, cada domingo, cada martes, cada jueves, cada escuela dominical. Deje que el Señor lo corrija por la palabra, antes que venga otro pastor más duro y le diga, usted es un pecador, un adúltero, y se va de aquí. ¿Qué haría, hermano amado? El rompimiento más grande. Y ahí dirían, ya lo harían del pastor, lo contrario. No que es débil, que aquella, sino que no, este pastor me echó, no es de Dios. Entonces, no, mejor, por eso yo tengo que ser inteligente. Yo me tengo que corregir al escuchar la palabra. Si la palabra de adulterio, ¿estoy yo en adulterio? No, yo estoy bien casado, no, yo tengo anillo, estoy bien. Claro que sí, pues, pero mi mente y mi corazón han adulterado. Y aquí nos casó el Señor. Acuérdense que Jesús lo dijo, hermano amado. Yo quiero añadir algo más de lo que dice la ley de Moisés. Quiero añadirle un poquito más. Todo aquel que desee en su corazón, y con eso nos amarró a todos. Aquí no hay ni solteros, ni casados, ni jóvenes, ni viejos que se salven. Y en el lado femenino lo mismo. No hay quien se salve. Porque todos por lo menos una vez hemos deseado. Y hemos adulterado. O fornicado. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Por la palabra nos corrige. Y una vez que recibimos la palabra, vamos a las plantas del Señor y decimos, Señor, perdóname.
mi error. Y Dios nos perdona. Así es el Señor de inteligente. No nos enfrenta en el choque, cara a cara. No, hermano amado, Dios es muy amoroso. Dios le bendiga a usted. El apóstol Pablo, su presencia corporal era débil, y por eso dice aquí, y la palabra menospreciable. ¿Por qué menospreciable? Porque mirad la apariencia del apóstol. Este viejito, ¿quién irá a hablar? Y se olvidaron de que ese viejito fue el que los trajo al evangelio. Ese apóstol que se veía débil en la carne era el que les presentó el plan de salvación y ellos lo aceptaron. Esa persona que ellos están criticando son los que les sacó por la gracia de Dios la venda de sus ojos y vieron la luz, que existía un cielo nuevo, una tierra nueva, que existía un camino que los podía llevar al reino de los cielos, y ese era Jesucristo el Señor. Y ahora quieren sepultarlo, quieren crucificarlo. Usted no caiga en aquello. No caiga en aquello. No caiga en aquello. No caiga en esta trampa. Vamos a hacer una carta, como alguien una vez dijo, vamos a hacer una carta y la vamos a enviar a las autoridades arriba, porque este no es pastor. Criticar es fácil, por la apariencia es fácil, pero si un pastor está hablando la palabra y no se sale de la verdad, y a veces la palabra es dura, pero me corrige, me enseña, es porque tengo que ver que el amor de Dios está hacia mi vida. Está hacia mi vida. Si me corrige es porque tengo que ser corregido. Aunque soy pastor, pero tengo que ser corregido. Aunque lleve 50, 60 años en la iglesia, tengo que ser corregido. No soy perfecto, no. Hay hermanos que llevan años en la congregación y todavía no aprenden. Y hay hermanos más nuevos, hermanas más nuevas en el evangelio que tienen mucho menos años y son más espirituales, son más obedientes, son más humildes que su hermano o hermana, son más sometidos. ¿Por qué? Porque han aprendido más de Cristo. Hay personas que llevan años, pero años no más. Los años, hermanos amados, no hacen a un cristiano. Debiera ser así, debieran hacerlo. Debiera ser el más humilde, el más comprometido, el más servicial de todo. Debiera ser el ejemplo, el que lleva más años, debiera ser el ejemplo en todo. Pero usted ve en su iglesia y en otras congregaciones también que no es así. No es así. Por eso Dios le bendiga en gran manera. Llegamos al verso 11, el último versículo, que dice lo siguiente: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta estando ausente, lo seremos también en hechos estando presentes. Así como somos en la carta, vamos a hacerlo también así en hechos. Conociendo uno como era Pablo, hermano amado, era una pequeña amenaza que le estaba mandando Pablo, pero Pablo le costaba ser así, hermanos queridos. Él más bien prefería perdonar. Esto tenga en cuenta tal persona. La acusación vino de una persona, que también encontró a otros que lo apoyaron y escribieron esta carta acusando al apóstol Pablo. No vaya a haber alguien por ahí. Yo no me asusto porque me acusen. Acúsenme. Si usted encuentra que tiene motivos para acusarme, háganlo. Acusen a su pastor. Pero tienen que ser motivos tangibles, palpables, con evidencias. Acuérdense que toda acusación tiene que ser con evidencias escritas. Entonces, no de palabras. No, si parece que una vez anda enojado, a lo mejor, pero yo con la iglesia nunca me he enojado. A lo mejor mis hijos me pueden acusar, pero ¿qué padre no corrige a su hijo? ¿Qué pastor no corrige a la iglesia? ¿Qué pastor no enseña a la iglesia? Si un pastor ama a su iglesia, la va a corregir, y la va a corregir con amor, no con huasca. Saca la huasca, pero a lo lejos, hay que sacarle el polvo a la huasca, porque la usa tan poco que se llena de polvo. Es el amor, es la misericordia, y a través de la palabra. Yo prefiero a través de la palabra, hermano. Yo quiero ser no como estos hombres, no, yo estoy años luz de ellos, pero quiero seguir su ejemplo, la palabra.
Yo por eso me preparo día domingo, el día que me toca predicar. Yo quiero que Dios me use por la palabra, porque la palabra es la que me va a corregir, la palabra me va a contriñir, mi corazón va a hacer que mi mente recapacite, mi corazón, mi espíritu recapaciten. Si yo voy como hombre teniendo, no sé si derecho o no, pero razones para corregir a alguien y llamarlo a terreno y llevarlo a lo mejor ahí a una oficina o a una banca y corregirlo, hermano amado, y hacerle un traje a la medida, pudiendo hacerlo, no, hermano, no. Preferiría que no. Yo prefiero la palabra. Por eso usted escuche con atención la palabra y corrija usted su cojera. Mi cojera, corríjala yo con la palabra. Si el Señor ahora me habla de apariencia, el apóstol nos enseña en el tema de este día domingo que nosotros no juzgamos por la apariencia. Usted nunca más, desde hoy en adelante, nunca más juzgue por las apariencias. No juzgue nunca más por la apariencia. Escuche primero. Evidencie primero. Deje correr, como dicen por ahí, deje correr la agua un poquito, deje correr la agua. Abra un poquito más la puerta, veamos. Escuchemos primero un tiempo. A ver cómo. Veamos el comportamiento primero. Y ahí podríamos jugar. Aunque escrituralmente nosotros no estamos llamados ni a juzgar ni a prejuzgar a nadie. No. Si usted ve que esa persona habla de Cristo, amén, dígame. Y usted tiene otra herramienta que es mucho mejor que prejuzgar o ver la apariencia. Dice probar los espíritus. Acuérdense que la Escritura, el Señor nos da el derecho a nosotros a juzgar los espíritus. Usted puede calificar los espíritus, hermano amado. Usted puede orar al Señor, Señor, ¿eres tú quien está hablando? ¿Eres tú quien? Amén. Y usted puede preguntarle al Señor y Dios le va a responderle, hermano amado. Pero no juzgue por la apariencia. No juzgue a nadie por las apariencias. No. Por eso mi pastor Moisés tenía una expresión con los niños. Él defendía mucho a los niños, los más chicos. No tan solo a las guaguas de brazos, sino que a los más jóvenes. Quien ve chico, él decía, no ve grande. Porque había muchos hermanitos, estos hermanitos santulones, que no les gustaba que los niños que están corriendo entre la iglesia y le tenían más respeto a la iglesia que al mismo Señor, pues. Santificaban más la iglesia que sus propias vidas. Que no hay que correr aquí, que aquí es el templo del Señor. El templo del Señor es donde está usted, hermano amado. Este es mi templo. Aquí estoy en mi casa, estoy en mi habitación, en mi escritorio, aquí está el templo del Señor. Entonces algunos santifican más el templo físico. Estos niños, y yo conocí pastores, a lo mejor ustedes están, yo conocí pastores que echaban afuera a los niños, los echaban para afuera, y ellos mismos después reclamaban y lloraban a Dios que no tenían juventud en la iglesia. Por eso el pastor Moisés siempre decía, quien ve chico no ve grande, quien ve niño no ve adulto. A mí me tocó una amarga experiencia, que me calificaron por mi pobreza. Miraron a mi familia, que eran unos pobres hermanos de ahí del campo de Colina, que en aquel entonces era campo Colina, pueblito Colina, se llama el pueblo Colina, y nos catalogaban por como campesinos, aunque yo nunca dormí debajo de una vaca, pero nosotros nos mandaban que fuéramos a dormir ahí donde estaban las vacas. Nunca dormí debajo de una vaca, ni debajo de un caballo, ni entre medio de unos chanchos. Siempre tuve cama yo. No eran las camas de hoy día, pero tuve cama. Y nos catalogaron por eso. A mí me catalogaron por eso, me menospreciaron. Hombres, y no mundanos, estoy hablando de hombres de la iglesia, hombres que se decían ser de Dios, oficiales. No, ¿qué te crees tú aquí y allá? Andáis hediondo a guano, andáis pasado a vaca, qué sé yo. Y tú no creo que tengas aspiraciones con mi hija o con mi hijo, no creo que tú te estés pasando rollo porque tú eres un campesino, andáis pasado, yo conozco a tu papá, conozco a tu mamá, unos pobretones. Claro, la verdad me dijeron. Pero me refugié yo en lo que mi pastor siempre nos enseña, quien ve chico no ve grande, y esto yo no lo hice en una mala intención, jamás. Un día tú me vayas a bendecir, Señor. Y yo oré al Señor, un día tú me vayas a bendecir. Y Dios me ha bendecido. Y a usted también Dios la ha bendecido. Porque quien nos menospreció de chicos, después esos mismos tuvieron que ir a pedirnos perdón. No porque nosotros fuéramos grandes personas,
No, para nada. Dios nos ha bendecido, nos sacó de allá el Señor. Y bendito, y yo doy gracias a Dios por haber nacido así, doy gracias a Dios porque Dios nos hizo nacer allí, porque hoy día valoro, hoy día veo, hermano, y valoro la enseñanza, valoro la corrección que se me hizo, valoro todo. ¿Por qué? Porque he entendido que los que me enseñaron no abusaron de autoridad conmigo, me enseñaron el buen camino, me corrigieron bien. Era para mi fijación. Carlito, cuando usted es grande, usted va a entender. Amén, yo siempre fui buen alumno, así que, amén, gracias, sí. No entendía mucho. Y ahora que fui grande, viejo, ahora ya soy abuelo, ya. Oiga, pucha, que me han servido. Todos esos consejos me han servido, todos. No hay ninguno que... Así que, les bendiga el Señor a usted. Reciba la enseñanza, no juzgue por la apariencia. Cuidado, no juzgue. No juzgue nunca por la apariencia. Aunque le lleguen ahí a su casa y digan, este pastor hay que echarlo, a este hermano que está aquí que llegó hay que echarlo, a esta familia hay que echarla, a estas personas hay que hacerle la ley del hielo. No cometa esos errores. Jesús no echó a nadie, ni maldijo a nadie, ni menospreció a nadie. Vengan, acuérdense que el llamamiento del Señor es general y dice, vengan a mí todos los que estáis cansados y cargados, todos. No dicen, vengan algunos, yo los voy a elegir a uno, aunque Él elige, pero el llamamiento del Señor dice, vengan todos. Si Dios permite que vengan todos, usted ni yo no somos nadie para decir, este no creo, este no tiene pinta. No, hermano amado. Dios bendiga esta enseñanza, conservémosla en nuestras vidas, en nuestros corazones. Para mi Dios que vive la honra y la gloria, quiero invitarlo a que demos gracias. Gracias, Señor, por este momento, gracias por la oportunidad que usted nos ha dado a través de tu palabra. Bendígala usted en nuestras vidas, bendígala usted en nuestros corazones, para ponerla por obra, para llevarla a cabo día tras día. Perdónanos, Señor, si hemos juzgado según las apariencias. Perdónanos, Señor mío, si hemos prejuzgado a las personas, a los hermanos, a las hermanas, a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a nuestros predicadores, a nuestros niños, Señor. Perdónanos, Señor mío. Perdona nuestros juzgamientos, Señor amado, y revístenos de tu gracia para siempre perdonar, Señor mío, que pudiendo abusar de la autoridad, pero preferimos, Señor, ser corregidos por tu palabra, Señor. Bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones, bendiga a cada uno de tus hijos en tan grande manera, Señor mío, y bendiga, Señor, esta escuela dominical en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos por ello, te lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, amén. Muchas gracias, hermanos amados. Dios les bendiga ricamente a usted y a mí. Tengan un lindo día, un lindo domingo. Y en la tarde nos estamos reuniendo a las 6:30 de la tarde. No se olvide usted, en familia ahí en su living o en su comedor, poner el Facebook, el mío personal. La Carlita siempre les manda el link para que se conecten y nos juntemos todos. No se olvide de poner el dedito para arriba ahí, hermano amado. Participemos de los cultos, participemos de la alabanza y especialmente también de la palabra. Dios les bendiga. Para Dios que vive, honra, gloria desde hoy y para siempre. Muchas gracias.